Vamos a intentar desenmascarar las patrañas que nos vende el periodismo oficial. ¿Estás hasta las narices de mentiras? Pues sigue escuchando. Es relativamente fácil seguir el hilo a la trama que ha llevado a la manipulación de la información por parte de la élite Illuminati. Una primera pista a finales del siglo XIX, en 1891, el líder del Partido Laborista en Inglaterra hizo unas controvertidas declaraciones. Dijo: estos hematófagos, vampiros chupasangres, han sido la causa de una inefable falta de mando y miseria en Europa durante el presente siglo, y han conseguido una prodigiosa fortuna fomentando contiendas entre los países. Siempre que hay problemas en Europa, donde circulan los rumores de guerras y las mentes de los hombres son angustiadas por el miedo al cambio y a la calamidad, puede estar seguro que el hocico Rothschild está en juego en alguna parte alrededor de la región en conflicto. Este tipo de comentarios preocupa a los Rothschild y les hace ver la importancia del dominio de la propaganda. Poco después compran la agencia inglesa Reuters y así comienza el control mundial de los medios de comunicación. Posteriormente también se hacen con la agencia Wolf alemana y la Havas francesa. El asedio a los centros desde los que emana la información se convierte en otro de sus objetivos. Bernard Baruch y Edward van der Haus fundan en 1921, bajo la dirección póstuma de Jacob Schiff, agente Rothschild, el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, el CFR en inglés. Aunque Schiff murió en 1920, había dejado claras directrices para su creación. Directrices para poder crear una organización en Norteamérica lo suficientemente poderosa como para poder seleccionar y encumbrar a los políticos más afines y corruptos. Políticos para poder imponer la agenda Illuminati del nuevo orden mundial. Piensa que sus plazos son largos, de años, de décadas, de siglos. Un primer tanteo fue el 30 de mayo de 1919. Se reunieron en el Hotel Majestic en París para concretar los términos. En ese momento se creó el Institute of International Affairs, que tendría dos ramas, la inglesa, el Royal Institute of International Affairs, y la americana CFR. En principio el CFR se formó con alrededor de unos 1000 miembros. En él estaban representados los más importantes industriales, todos los representantes de los bancos que trabajaban en los Estados Unidos, de los medios de comunicación, políticos, militares de alta graduación, de servicios de inteligencia, altos funcionarios públicos, académicos, investigadores, decanos de universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, era una organización con los más eminentes, ricos y poderosos personajes en los Estados Unidos, con la suficiente capacidad para colocar a quien les conviniese en la presidencia, el Congreso, el Senado o el Tribunal Supremo. Hoy por hoy son el filtro al poder. El CFR se propuso como primera tarea la compra y el dominio de la prensa. Lo consideraron imprescindible para llevar a cabo sus planes con discreción y con la aprobación de la opinión pública. Para lo cual encomendaron a John D. Rockefeller la creación y edición de las revistas Time y Life. Samuel Newhouse fue financiado para que crease una cadena de periódicos a nivel nacional. Diversos periódicos y revistas como Newsweek, Weekly Magazine o el mismo Washington Post fueron adquiridos por Eugene Meyer. Y evidentemente en sus planes también entraban el cine, la radio y posteriormente la televisión. Para ello fueron designados, como no, los financieros y viejos conocidos Goldman Sachs, Cum Loeb, los Lehman, ahora Brothers, y los Walburgs. Con relación a la planificación del CFR y su control mediático, es interesante recordar que Oscar Calloway, congresista norteamericano, realizó un informe en el Congreso basándose en sus investigaciones, de las que extraigo lo siguiente. Actas del Congreso 9 de febrero de 1947, página 2947. Cito. En marzo de 1915, los intereses de la JP Morgan, agente Rothschild, el acero, la construcción naval y el interés de sustancias en polvo y sus organizaciones subsidiarias reunieron a 12 hombres que tienen altos cargos en el mundo periodístico y les dieron empleo o les pagaron para escoger a los periódicos más influyentes de los Estados Unidos y al número suficiente de ellos como para controlar generalmente la política de la prensa diaria. Continúo. Ellos descubrieron que solo era necesario comprar el control de 25 de los periódicos más grandes. Se llegó a un acuerdo.
Se compró la política de los periódicos para pagarla cada mes. Se les proporcionó un redactor por periódico para supervisar y redactar apropiadamente la información con respecto a cuestiones de preparación, militarismo, políticas financieras y otras cosas de naturaleza nacional e internacional consideradas esenciales para los intereses de los compradores. Y así han seguido hasta ahora, sin parar. En la conferencia del siniestro Club Bilderberg, que se celebró del 6 al 9 de junio de 1991 en Baden-Baden, Alemania, David Rockefeller hizo la siguiente declaración, textualmente: estamos agradecidos al Washington Post, al New York Times, a la revista Time Magazine y a otras grandes publicaciones cuyos directores han atendido nuestras reuniones y respetado su compromiso de discreción por al menos 40 años. Hubiera sido imposible desarrollar nuestro plan para el mundo si hubiésemos sido objeto de las luces de la publicidad durante años. Así de claro. Hasta hace poco tiempo, pocos años, muy poca gente sabía de la existencia del Club Bilderberg. Y aún hoy hay quien dice que son paranoias de los 4 de siempre. Que esos son 4 amigos poderosos que se reúnen para hablar de sus cosas tranquilamente. ¿Lo quieres más claro? El control mental de la población no sería posible sin la manipulación mediática. En la actualidad hay 6 grandes empresas que controlan los medios de comunicación mundiales. General Electric, Westinghouse CBS, Viacom International, Disney ABC Cap, Times Warner TBS AOL y News Corporation Fox News World. Y recogen la información principalmente de la Reuters y la Associated Press. Y como no, detrás de sus consejos de administración está el entramado Rothschild Illuminati. Estos son los canales de distribución a nivel mundial, pero el esquema se repite en cada país. Por ejemplo, en España, prácticamente el 95% de los medios de comunicación están en manos de los grandes grupos bancarios, personalizados en Botín e Ibarra. Pero recuerda que Emilio Botín tiene participaciones del Banco de Santander y esta es buena, con todo el morro. Así. Tiene participaciones por el 0,95%. Él es un empleado. Los verdaderos dueños están más allá de las fronteras, en la cima de la pirámide. El principio más elemental de este control de la población por los medios de comunicación se basa en la famosa frase del ministro de propaganda nazi Goebbels: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una realidad, aunque tengo entendido que no es suya. Pero sus tentáculos y sofisticación han aumentado y se han vuelto más y más complejos. Por ejemplo, parte de su plan conspirativo incluye el medioambientalismo, aunque pueda herir sensibilidades. Por medio del mismo pueden controlar físicamente grandes zonas en el tercer mundo, por ejemplo, las reservas africanas, siempre en zonas entre 2 o más países, y es ahí donde se produce el tráfico de personas, de ejércitos, de guerrillas, de armas, de suministros, de recursos energéticos, de marfil, de coltán o de diamantes. Ahí está el negocio y ahí están ellos. ¿Y sabías que los fundadores de la World Wide Fund, la WWF, fueron la crema más infame de la élite Illuminati? ¿O que Greenpeace es financiado por, entre otros, fundaciones Rockefeller y por intereses petroleros y financieros? ¿No te lo han dicho por la tele? No quisiera desacreditar o desanimar a las muchísimas personas que de buena fe sirven a estas organizaciones, pero deberían empezar a abrir los ojos, ver para quién trabajan realmente. Y esto no sería posible sin la desinformación interesada de los medios de comunicación propiedad de estas élites Illuminati. Pregúntate a quién beneficia y a quién perjudica este bombardeo de guerras, desastres, crisis y programación basura que solo saca lo peor del ser humano. Mira cualquier programa. Después de ver la tele o leer el periódico, ¿te quedan ganas de salir a la calle con una sonrisa a mejorar el mundo? Bueno, un poco exagerado sí soy. Eso un sábado a las 4 de la madrugada y justito. Claro que yo a esa hora soy capaz de decirle al obispo de Calahorra que el traje y el gorro le quedan chulos. Que sí, que sí. Pero ya entiendes por dónde van los tiros. Los medios de comunicación cubren 2 objetivos: lavar el cerebro con desinformación repitiendo una y otra vez sus mentiras, y por otro, mantener a la población en estados de angustia y temor que impidan la reacción frente a sus criminales objetivos. Así de fácil y así de cierto.
Bueno, yo me voy, que no se me ocurren más tonterías. Pero a la sensación de impotencia frente al control de los medios de comunicación responde con la frase: lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros.